Era Tiberio el emperador de Roma, es decir, el dueño del mundo. Un personaje de unas características extrañísimas, cultor de la filosofía, cultor del arte, se refugió en la isla de Capri. Se hablan pues cosas atroces del régimen de vida sexual que tenía Tiberio allá con muchachitos, las atrocidades. Y quien realmente mandaba era un favorito. Lo mismo que ha pasado tantas veces en la historia cuando personajes siniestros son los que se adelantan en el escenario histórico. Un Rasputín en Rusia, o un conde duque de Olivares con Felipe IV, o un Antonio Pérez con Felipe II. Bueno, allá también el emperador Tiberio tenía a su valido, que era Sejano, un intrigante, un hombre feroz, que movía todos los hilos del poder porque Tiberio estaba muy dedicado a muchas otras cosas. Mientras tanto, en Roma el Senado muerto de miedo, porque Sejano mandaba matar senadores y los mandaba matar de la manera más cruel y desterraba a familias enteras de la aristocracia romana. Aquello era el espanto. Tiberio estaba muy enfermo y había que pensar en su sucesión. ¿Quién iba a ser el sucesor de Tiberio? Y apareció en el horizonte que la familia Julia, la familia que tenía que reemplazar a Tiberio, era la familia de Germánico. Germánico, que era adorado por las tropas, Germánico, que era un hombre de condiciones muy especiales. Tenemos que esperar, seguramente saldrá muy pronto el libro de Andrés Felipe Arias sobre Germánico, del que hablamos con él en nuestras entrevistas de fin de año. Sí, señor, ese era Germánico, que estaba llamado a ser el emperador sustituyendo a Tiberio. Le propusieron varias veces que diera el golpe contra Tiberio. Él era un hombre leal, era un hombre firme, en absoluto. Yo respeto la figura del emperador y bueno, así transcurrían las cosas, pero Germánico empezó a estorbarle a Tiberio, o a Sejano o a ambos, y lo envenenaron y lo mataron. Esa es la verdad. La familia de Germánico estaba integrada por su esposa Agripina, que era adoración por Germánico y a la inversa, y por sus hijos, de los cuales los que recuerda la historia es uno que se llamaba Nerón, no Nerón el emperador. Este era otro Nerón, hijo de Germánico y de Agripina, y nuestro amigo Cayo Julio César, que era un niño de condiciones muy especiales, que a los 2 años ya estaba en los campamentos de los legionarios, lo adoraban, y a ese Cayo Julio César le pusieron Calígula, que quiere decir bota o botica, porque Calígula estaba vestido con boticas cuando tenía 2 y 3 y 4 años y estaba con los legionarios que lo adoraban. Era la figura que a ellos les llegaba del poder y de la bienandanza de Roma. Adoraban a este muchachito que empezó a crecer en circunstancias muy difíciles. Su madre con muchas dificultades de supervivencia, su padre había sido asesinado. Estuvo con su bisabuela, que era nada menos que la esposa de Augusto. Su bisabuela ya tenía más de 80 años, cuidaba muy poco del niñito. Después estuvo también en casa de la abuela, pasó de un sitio a otro y en todas partes recibía lo que necesitaba para sobrevivir, pero no cariño, ni afecto, ni dirección. Y se fue educando de una manera muy particular. Este era un ser muy extraño, hasta que le llegó el momento definitivo, la prueba crucial. Ya Tiberio o Sejano, o los dos, habían dispuesto de la libertad y de la vida de su madre, de Agripina y de Nerón. De manera que este niño tenía que cobrarle a Tiberio nada menos que la muerte de su padre, si es que su padre había sido envenenado por el Germánico, y la muerte de su madre y la muerte de su hermano. Y se lo llevaron para Capri a que estuviera con Tiberio, porque Tiberio lo quería medir para saber si lo recomendaba como sucesor suyo. Este muchacho había aprendido algunas cosas y una de ellas era el arte de la simulación. Y le simuló a Tiberio que él no tenía odios, que él no estaba cobrando la vida de toda su familia y que él estaba sometido a lo que el emperador dijera. Parece que participaba
en las orgías del emperador. Tenía una vida sexual completamente desenfrenada. Había tenido 3 hermanas y se preciaba mucho de haber tenido trato sexual con las 3, y ese incesto lo discutía con personas que habían estado cerca de él y cerca también a los reinados y a los imperios de Oriente. Era una mezcla de culturas, y entonces Calígula salía del cargo moral que le pudieran representar los incestos, diciendo que es que eran hijos de los dioses y que los dioses lo permitían siguiendo algunos lineamientos que él medio se inventaba y medio existían de los monarcas orientales. Bueno, pues tenemos a nuestro Calígula en Capri, logra sortear todas las dificultades, logra demostrarle a Tiberio que es un buen hijo y que será un buen hombre que lo reemplace. Sejano había desaparecido. Tiberio había descubierto que Sejano lo que quería era el poder, y el poder para él y para su familia, y lo mandó matar con toda su familia, y quedó entonces en manos de un tal Macrón, que se dedicó a postular a este muchacho, a Cayo Julio César, como futuro emperador de Roma, y logró sobre todo el respaldo de las legiones. Y aquello fue definitivo. Tiberio había alcanzado a ser elegido por el Senado, había tenido una legitimidad que le daba el Senado, que a quien después tanto maltrataría a Tiberio, pero ahí venían las cosas. Pero ya se estableció en Roma que los emperadores los nombraban los legionarios, y eso le causó un daño inmenso al Imperio Romano, como la historia lo demuestra. Pues a la muerte de Tiberio, ¿cuándo fue la muerte de Tiberio? Ese es otro enigma, porque Macrón lo escondió hasta que finalmente se supo en Roma, y se supo cuando ya este muchacho Cayo Julio César había sido recibido como príncips, pero no solamente como príncips, como imperator, como imperator. Cayo Julio César es realmente el primer emperador. De su servilismo con Tiberio y de su crueldad infinita posterior, nació una frase muy famosa: era el mejor de los esclavos y el peor de los amos. Y en un día como hoy, en el año 37, Cayo Julio César, que la historia reconoce como Calígula, es elegido imperator, emperador de Roma, dueño del mundo. Esto tal vez lo sigamos contando en próxima oportunidad, pero es la historia de hoy, año 37 de nuestra era, un día como hoy, en marzo. Calígula es emperador de Roma, dueño del mundo. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 7 minutos.